Bueno, vamos a ver ahora detalles, correcciones de los ejercicios que vimos en otro video de algunos movimientos básicos y clásicos que se hacen en una clase de Tai Chi. Vamos a empezar con Pong. Pong tiene muchas traducciones, tiene traducciones más adecuadas, algunos me dicen que no se puede ni traducir. Básicamente lo vamos a entender como una expansión para no volvernos locos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago Pong, tengo que ver tanto los aspectos técnicos que tienen que ver con la mecánica del movimiento y también tengo que ver los aspectos de la dinámica, que es a qué velocidad voy, con qué intención voy, con qué velocidad, con qué continuidad. Entonces vamos a tratar de ver tanto los aspectos técnicos de colocación como los aspectos de la dinámica para mejorar lo que uno siente mientras hace el ejercicio. En lo que se refiere a los aspectos técnicos del Pong, estos son afines a los mismos aspectos técnicos que tiene el Tai Chi. La alineación, la relación con el centro, la sincronicidad. Para empezar, nosotros siempre nos tenemos que fijar que la mano, que las manos estén alineadas con el centro del cuerpo, con el eje del cuerpo, ¿sí? Cuando la mano está alejada del cuerpo, no es eficiente, no tiene fuerza, no tiene estructura. Entonces yo siempre dirijo las manos hacia el centro del cuerpo de esta manera. Cuando armo la esfera o la pelota o el jarrón, como quieras llamarlo, las dos manos van hacia lo que vos podés ver ahora que es mi cierre. Si yo no hago este tipo de cruces, porque eso implicaría que mi hombro queda disociado de la cadera. Entonces yo siempre el movimiento lo hago desde la pelvis y la relación la hago en la mano hacia el centro en el armado. Esta relación en la mano actora, que es la mano que está abajo y va a convertirse en la expansión, es constante. Entonces yo simplemente muevo el centro y el brazo se mueve solo. Y acá llegamos a un elemento que tiene que ver con la composición del Pong. Es un movimiento básico, primario, pero de muy difícil ejecución e interpretación. ¿Por qué? Porque el brazo, la expansión, un globo que se expande, es en todas direcciones. Es hacia adelante, hacia afuera y hacia arriba. Mientras dure la ejecución del Pong, yo voy a tener estos tres movimientos constantes e incluidos en este movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo expando el brazo, voy a tener elementos de expansión hacia adelante, expansión hacia el lateral y expansión hacia arriba. La expansión hacia el lateral la hago simplemente con la pelvis. No es que yo disocio. Yo expando el brazo hacia el costado con el movimiento de la pelvis. Pero luego tengo el empuje, que si vos ves, la mano está a esta distancia del ombligo, pero cuando llega al final hay una distancia mayor, hubo un empuje. Y también hubo una elevación considerable. O sea, en un solo movimiento tengo como tres tramos. El de elevación, que es el más considerable, el de empuje, que es la mitad, más o menos, y el de rotación, que es mínimo, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, y acá entra en juego la sincronicidad, yo tengo que hacer que tanto la rotación como la elevación como el empuje me coincidan en todo el movimiento. Esto sería como si yo tengo un pan y tengo muchísima manteca, pero tengo muy poca mermelada, ¿tá? Y la tengo que distribuir proporcionalmente que me cubra todo el pan. Me va a quedar más manteca, menos mermelada, pero voy a ocupar toda la distancia, que en este caso va a ser el movimiento. Entonces, si vos me ves, yo tengo rotación acá, pero también tengo elevación, pero también tengo empuje. La idea es que vos te sorprendas en cada momento del movimiento que haya alguno de estos, los tres movimientos compuestos. Que no sea que yo acá roto, luego empujo y luego elevo. Si yo me fijo bien, acá tengo rotación, elevación y empuje, rotación, elevación, empuje, rotación, elevación, empuje. El problema es que es muy poca rotación, un poco más de empuje y mucho movimiento que va hacia arriba. Entonces lo tengo que distribuir y ahí está la sincronicidad.
Si yo me sorprendo haciendo pong y cuando llego acá ya me quemé el empuje, solo me va a quedar rotación y movimiento hacia arriba. Me estoy perdiendo uno de los 3 componentes de la expansión. Entonces yo arranco, las manos alineadas al centro, termino con las manos alineadas en el centro. Entonces, comienzo. La sincronicidad también me indica que el final de este movimiento coincide con el final de este movimiento. No es que yo hago acá y luego hago esto. Tengo que distribuir ambos movimientos. Lo que me presenta otro desafío, que es que este movimiento no es tan largo como este movimiento. Entonces los tengo que distribuir uniformemente para que lleguen al mismo destino al mismo momento. Esos son varios de los desafíos que nos da el pong. No son solo desafíos, sino que en la práctica y adquiriendo estas cualidades nos van a dar ventaja de movimiento, nos van a dar un movimiento uniforme, controlado, un movimiento más bello, por así decirlo, ¿sí? Porque es un movimiento esférico, circular, no es un movimiento en línea recta, no es un movimiento tipo Robocop en líneas, sino que es un movimiento más animal, ¿sí? Bien, eso con respecto al pong. Bien, en el empuje, ¿sí? Tiene algunos detalles técnicos. El más importante es que el brazo empuja. Si el brazo empuja, es muy importante la posición del codo. Si yo quiero empujar para adelante, por ejemplo, quiero empujar una puerta, abrir una puerta, ¿sí? Yo necesito que el codo esté alineado con el empuje de esta manera. ¿Qué significa esto? Que cuando empuje, el brazo quede en la misma línea del antebrazo. Para eso necesito que el codo esté bajo, para que al final quede en la misma línea. Si no, el movimiento no va a ser puro. Si yo hago así y empujo, detrás de la mano que es la que empuja, no hay nadie que lo está ayudando, porque el brazo está apuntando para otro lado. Si el codo está abajo, detrás de la mano se encuentra el antebrazo y el brazo, haciendo un movimiento más eficiente, un movimiento más armónico y biomecánicamente más correcto. Entonces, el brazo que empuja baja el codo y la mano va en una línea, porque es un empuje, es una línea recta pura, ¿sí? Este es un empuje puro el que estoy haciendo. Vengo acá y hago, ven que el codo trato de que no se abra, se cierra, se pega al cuerpo y eso hace que si el codo baja y se pega al cuerpo, la escápula se pone en una posición ventajosa y yo pueda relajarme como si estuviera apoyado en un sillón y no si estuviera sobre 2 muletas, sino apoyado. Esa es la ventaja mecánica del brazo que empuja. Pero tengo otro desafío similar al que tenía con el pong, que tengo un brazo que empuja en línea recta y el otro brazo no empuja, hace un movimiento circular, que tiene una distancia diferente. De acá a acá tengo una distancia, de acá a acá tengo otra distancia. Y yo tengo que hacer que me coincidan. ¿Qué significa esto? Que arrancan al mismo tiempo y llegan al mismo tiempo y no se detienen nunca. ¿Van a la misma velocidad? No van a la misma velocidad, pero las dos son constantes. Entonces yo tengo un movimiento recto, que es este brazo, un empuje, y este brazo tengo un movimiento circular. Y tengo que llegar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Si yo me quemo, o sea, me apuro con alguno de los dos o dejo quieto alguno, va a llegar este y este todavía no se movió. Y no es un movimiento armónico. Lo que nosotros estamos buscando es movernos con todo el cuerpo de manera armónica, como si fuéramos un animal. Entonces, armo el empuje, armo el movimiento circular y voy a apoyar. El movimiento circular lo voy a ayudar con el movimiento de la rotación de la pelvis. El movimiento circular de este brazo va a estar soportado por el movimiento de rotación de la pelvis. El movimiento de empuje va a estar ayudado también por la rotación y cuando hago la forma va a estar ayudado por la caída del peso y el empuje de las piernas. Entonces, yo acá tengo que coordinar para que me quede suave y para que lo sienta agradable, que es la finalidad, es practicar y sentirse cómodo. Para sentirse cómodo,
tengo que moverme cómodo. Para moverme cómodo tengo que moverme armónico. Y esto implica un trabajo técnico, un desafío técnico. Entonces, este brazo hace un círculo, este brazo hace una línea recta. Ambos llegan al mismo tiempo. Y acá lo mismo. Ambos llegan al mismo tiempo. Y ahí es donde hay que hacer cálculos, porque generalmente hay movimientos más largos con movimientos más cortos, suceden al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. Es como si fuera una carrera en la que hay algo que se mueve a una velocidad y otro se mueve a otra velocidad, pero tienen que llegar al mismo tiempo. ¿Cómo hago para llegar al mismo tiempo? El que se mueve más lento tiene que dar pasos más largos. Entonces, ahí tenemos algunas correcciones técnicas, tanto de Pong como del empuje, que son básicas, pero que van a mejorar muchísimo la calidad de tu movimiento, y eso te va a permitir como finalidad, que es lo que realmente nos interesa, moverse más relajado, disfrutar el momento y sentir un poco más el cuerpo.